Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos al 30 de junio, lunes 30 de junio del 2025, aquí en Noticias con Café por Bonita Radio. A esta hora vamos a hablar breve del epitafio de Ronaldo Jarabo, José Ronaldo Jarabo, que murió ayer en Puerto Rico, el expresidente de la Cámara del Partido Popular Democrático. Aquello que no quieren decir los políticos que han dicho lo gran orador que fue y cuál es su perfil desde el punto de vista de esos políticos, como expresidente de la Cámara del Partido Popular Democrático. Vamos a hablar de lo que hoy debe pasar, que confirmen en la Cámara de Representantes a la Secretaría de Estado, a la alcaldesa todavía de Gurabo, Rosacheli Rivera Santana, después que ella misma dijera que estaba tratando de quedarse en las dos posiciones y la gobernadora de Puerto Rico descartara esa posibilidad. También lo que supone que en Puerto Rico usted vaya a un cuartel de la policía a radicar una querella por vehículo hurtado y termine siendo acusado por agresión o por lo menos por haber utilizado la fuerza para en contra de los policías a quien usted estaba grabando porque no le querían coger la querella. El caso de Prospe, un joven líder comunitario de 30 años, inundó las redes ayer y vamos a hablar mucho sobre eso, realmente desde el sábado, porque esto ocurrió el sábado en un cuartel de San Juan. Y finalmente voy a hacer una amplia discusión con ustedes de lo que dejó el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado viernes, cuando no decidió en los méritos el caso de la ciudadanía por nacimiento, pero sí estableció que los jueces no pueden aplicar a todo el universo de personas que podría estar cuestionando o tener jurisdicción sobre ellos por una ley inconstitucional. En este caso, si usted no está en un pleito, no tiene la capacidad de llegar a un pleito, lo que ese juez determine con relación a ese asunto constitucional que le están cuestionando, no afecta a ese universo de personas. Importantísima orden, porque ya ha dicho la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor que definitivamente no hay un derecho en este momento que no sea susceptible de ser atacado tanto por el presidente Trump como por las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Vamos a ustedes primero, gracias por estar por ahí, a todos los que llegaron tempranito. Y recuerden, siempre pueden donar a través de este chat, siempre que estamos en vivo. Gracias a Rafael Sayas que lo hizo. Y también por ahí hay alguien que lo hizo inmediatamente, llegó, ya mismo lo nombro. Gracias Brenda Gómez por llegar tempranito. Por ahí está Carles Baratá, José Jiménez, Florence Ramos, Alexis Camilo, Vivian López, Víctor Cruz, Sheila Concepción, Gloria Ramos, Rafael Romero, Ilka Hernández, Carolyn Miranda, Rosa González, Milagros Ortiz, Edgar Gómez, Adalberto Ramos, Edgardo Núñez,
Méndez, Maritza Figueroa, Luz Díaz, Tata desde Winter Garden, Florida, Carmen Dávila, Víctor Cruz, gracias por tu aportación, Nelson Guzmán, Ariel Cartagena, Judith Nach, Luis Matías, José Ortiz, Víctor López, Mildred Lozada, Orville Velázquez, gracias también por tu aportación, Javier González, Irving Maldonado, está por ahí José Rodríguez, Lizeth de León, Héctor Concepción, Nilda Cruz, a rayo, llegó todo el mundo tempranito, Irisita Delgado, Rita Guzmán, Heidi Ramírez, Nieves Brach. Todavía Heidi está, no, ya llegó a Michigan. Está bien, no importa. Qué bueno, ya estás de camino a Michigan, pero estás escuchando Bonita Radio. Está por ahí también mi amiga Doris Pagán, Orville Velázquez, Andrea, gente, todo el mundo, Nanisma, Lilian Ferrer desde Chicago, siempre Irving Maldonado, gracias por tu aportación, Olga Inés, Ivette Cardalda, Tati. Mili Borrero Flaticelli, dice Ilka Hernández, un abrazo a ti también desde Raleigh. La alcaldesa de Gurabo hay que enviar la paternidad a llorar, llevar al intérprete debajo de la manga, Antonio Maceira. Dios mío, ustedes son terribles. Ustedes son más malos que yo y miren que dicen que yo soy mala. Bueno, yo quiero ir primero a José Ronaldo Jarabo porque me parece que es importante decir algo que siempre he dicho aquí cuando una persona, sobre todo un líder político como es o como fue José Ronaldo Jarabo. Y lo voy a poner primero en una imagen de esas importantes porque no solamente está él, sino que está el que fuera presidente del Senado bajo el Partido Popular, Miguel Hernández Agosto. Es definitivamente claro y es un hecho constatable por su vida política, por lo que dejó, de que José Ronaldo Jarabo fue definitivamente un gran orador. No hay ningún problema con eso. Que tuvo una carrera política bastante conservadora desde el punto de vista de los derechos, sobre todo de su visión en cuanto a ese rumbo que debe tomar Puerto Rico. Era uno de esos conservadores que creía en el ELA, tanto así que definitivamente se apegó bien tarde en su vida a el Partido Nuevo Progresista desde administraciones de Pedro Rosselló, Ricardo Rosselló Nevares, y más tarde como abrazó a Miguel Romero en sus posiciones como alcalde de San Juan. Yo no he visto un solo PNP desde Tomás Rivera Chats hasta Miguel Romero propiamente que hayan contextualizado ni siquiera ellos que son oposición lo que realmente fue la vida de José Ronaldo Jarabo en el momento en que sobre todo fue presidente de la Cámara y tuvo un escándalo que involucró a mujeres como su entonces esposa y Elizabeth Sayas en el contexto de una diferencia, un diferendo que incluso llegó a tener acusaciones para él de violencia contra las mujeres, como pasó precisamente en el contexto de este caso que llegó a los tribunales. Y yo creo que es importante lo que Katherine Angueira definitivamente ha traído como contexto en una columna, y es todo lo que significó cuando José Ronaldo Jarabo en 1991 tuvo todo lo que ocurrió alrededor del caso con Elizabeth Sayas, su esposo en aquel momento, Cology, etc. Y me parece que también es importante destacar lo que establece Katherine Angueira, que cuando ella fue en 1984 presidenta del Comité Asesor de Asuntos de la Mujer, en el momento en que se estaba legislando con relación a la Ley 54, definitivamente José Ronaldo Jarabo fue uno de los detractores de esa ley. Y eso hay que decirlo.
Y bajo la presidencia de Jarabo se pretendía poner, obviamente, limitaciones a la ley. Y todo esto se dio a espaldas del movimiento de mujeres, que, como sabemos, fue un movimiento que puede decirse que en Puerto Rico, con el apoyo de algunas legisladoras, llevó a feliz término la ley de violencia doméstica. Yo creo que eso es importante decirlo. Ese fue José Ronaldo Jarabo también, el que invisibilizan esa parte de su vida, invisibilizan los líderes políticos del Partido Nuevo Progresista y los líderes políticos del Partido Popular. Y como a mí no me gusta dejar fuera cosas importantes para el país de la vida de sus políticos, quería traerlo. Murió el pasado sábado, aparentemente le dio un cáncer cerebral fulminante, y en efecto se fue de entre los vivos el pasado sábado. Ese es el contexto de la muerte de José Ronaldo Jarabo, y como muy bien dice Catherine Angueira, lo que a propósito ese liderato político olvida. Hay gente que no olvida y lo pone en contexto. Y yo quiero decir, con relación a lo que nosotros empezamos a hablar el viernes, y de hecho, bien temprano, cuando salimos del programa, nos definitivamente dio seguimiento a la historia, cuando lo que decíamos que no iba a pasar, o qué iba a hacer, lo que no sabíamos que iba a pasar con Rosacheli Rivera Santana, pues cuando salimos del programa nos dimos cuenta que había ido a la vista de confirmación. Primero, interesante que haya sido después que la gobernadora le dijo claramente en esta alocución el jueves que habían hablado y que ella no podía ser alcaldesa. Y no supimos nunca qué pasó después de esta conferencia de prensa de la gobernadora, pero ahora sabemos que definitivamente alguien le dio con citar a la designada, que obviamente tenía hasta hoy para presentarse a una vista y para ser confirmada, porque hoy termina la sesión. Así es que Jennifer González definitivamente ejerció la presión. Ahí está la alcaldesa de Gurabo, tomó la decisión, fue a la Cámara, una vista bien corta, no parece tener problemas. Ella fue confirmada por unanimidad en el Senado, no parece tener problemas en la Cámara, porque los problemas que pudo haber tenido, definitivamente el propio representante Denis Márquez del Partido Independentista dijo que si insistía la designada en ser secretaria de Estado y alcaldesa de Gurabo, la delegación del Partido Independentista le iba a votar en contra, porque entendía que es inconstitucional de su faz lo que pretendía ser la alcaldesa de Gurabo. A mí me parece que esto deja una vez más definido los problemas que tiene Jennifer González para escoger personas que estén tranquilamente decididas a que van a dejar lo que están haciendo para irse a trabajar con ella. Nosotros no sabemos por qué, cuáles fueron las razones de la entonces designada, posiblemente hoy confirmada secretaria de Estado, pero definitivamente de que no quería dejar la alcaldía así como tranquilamente para irse a ser secretaria de Estado, estuvo claro. Ella alegaba que era un problema de transición, pero todos sabemos que ahí tiene que haber habido algo más, que el tiempo nos dirá. Cómo se comporten esta secretaria de Estado, yo creo que es la secretaria de Estado que llega después de haberse visto, digo, estoy segura, después de haberse designado a otros dos, es la tercera, pero definitivamente es la más tarde que llega a la posición, a la segunda posición constitucional más importante, electa, en el caso, perdón, no es electa, en el caso del gabinete. La segunda posición constitucional, porque es la persona que se queda por
la gobernadora o gobernador cuando no esté en posición de ocupar el cargo, como puede ser que esté de vacaciones, o finalmente como ocurrió con Ricardo Rosselló Nevares, que dejara de ser el gobernador porque el pueblo así lo exigió y lo sacó de la fortaleza. Yo creo que ahora resta por ver qué va a pasar con Rosacheli Rivera Santana. Yo vi la vista en parte y me llamó la atención que hablara de las cosas que dejó encaminadas Verónica Ferraioli, que aparentemente se van a ir en un tour a través del país y los centros de gestiones de gestoría del Departamento de Estado en diferentes municipios. Eso está bien interesante, porque yo creo que esa es la política que precisamente está instaurando Tomás Rivera Chats, el padrino de Rosacheli Rivera Santana, según las lenguas del Partido Nuevo Progresista, cuando está haciendo comisiones totales alrededor de la isla. Yo creo que la campaña la empieza Tomás Rivera Chats de esa manera, tratando de amarrarse políticamente en los diferentes municipios, y parecería que eso es lo que viene a hacer el Departamento de Estado. Departamento de Estado que amenazó Verónica Ferraioli con eliminar incluso las certificaciones de muchísimas profesiones, sobre todo oficios, como son los plomeros, electricistas, etc. Así es que vamos a ver cuál va a ser la gestión de esta secretaria de Estado, que alguien lo dijo, y no me acuerdo ahora quién fue de ustedes, pero en efecto no sabemos cómo va a manejar Rosacheli Rivera Santana, lo que es un hecho, que no habla inglés, definitivamente. Bueno, vámonos al tema de lo que pasó, y voy a dejar para el final el tema, vámonos al tema de Estados Unidos y la orden del Tribunal Supremo con relación a técnicamente lo que significa que un juez o una jueza en un tribunal inferior, que puede ser un tribunal de instancias, como puede ser el tribunal apelativo, determine que lo que tiene ante sí que cuestiona la constitucionalidad de una ley no puede aplicar al universo de personas que tienen la misma circunstancia. ¿Y qué quiere decir eso con relación a lo que está planteado en este caso sobre la ciudadanía por nacimiento? Que cuando un juez de Michigan determina que en efecto es posible que esa orden administrativa sea inconstitucional y la radicó Juanito Trucupey y Silvia Reyes, esa determinación que paraliza el efecto que tiene esa orden administrativa ejecutiva contra esas dos personas solo le aplicaría a esas dos personas. Eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado viernes. Es decir, lo que a todas luces era lo que estaba resuelto y era la regla de procedimiento. Fíjense que estamos hablando del poder de un juez inferior en el momento en que detiene lo que significaría la ley o en este caso la orden que habla de que las personas nacidas, los nacidos en Estados Unidos, de padres que no tienen estatus migratorio definido, no se acreditaría la ciudadanía estadounidense. Eso no ocurría antes porque el poder del interdicto que emitía ese juez aplicaba a todos los que estuvieran en la misma posición. Y el Tribunal Supremo
determinó el viernes que eso ya no va a ser así. Y yo quiero ir primero a establecer claramente, esa orden va a un asunto técnico del alcance que tienen las órdenes de los tribunales inferiores. Todavía no está entrando en los méritos si en efecto la ciudadanía por nacimiento no está contemplada como pensábamos y pensaban los juristas estadounidenses que está contemplada en la enmienda 14. Es decir, todavía el tribunal no ha determinado que en efecto no hay ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Lo que se cree es que eso puede llegar en la próxima sesión de ese tribunal en octubre de este año. Y yo quiero ir sobre, primero, una imagen que me parece que es lapidaria, que en efecto el New Yorker en julio, la revista New Yorker en julio del 2024, dejó claro cómo se constituye el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Las únicas personas con identidad propia son la juez Sonia Sotomayor, Ketanji Jackson y Elena Kagan. ¿Por qué? Precisamente porque los otros están complaciendo el mandato que le dio el pueblo a un presidente que actúa por decreto y que pretende actuar por decreto, y esta mayoría conservadora del Tribunal Supremo lo está permitiendo. Y por eso utilicé esa imagen. Primero, que hay que decir que esa orden mayoritaria de la Corte el pasado viernes la emitió Amy Coney Barrett, la jurista más joven de ese tribunal, la última que llegó, la que tiene la imagen de los 7 hijos con un marido igualmente conservador, y es la persona que trae una orden que lo menos que establece, repito, es que las personas que no están contempladas en esos pleitos no van a sentir precisamente lo que significa esa orden para los demandantes, lo que pone a todas luces en desventaja a aquellos que no pueden recurrir al tribunal porque no tienen la capacidad para hacerlo. Eso es lo primero que quiero decir. Cuando yo les explico cuál es el alcance de la orden, le estoy dando básicamente la explicación, y de hecho puedo citar 2 párrafos que me parecen los más claros de esa orden. Lo demás es bastante procesal en términos de lo que dijo la juez Barrett, porque yo creo que lo más importante en todo esto también es que tengamos claro quiénes son los personajes y cómo hablaron. Y ahora vamos a entrar en una disidente interesantísima de la juez Sotomayor, a la que se unieron la juez Kagan nuevamente y la juez Jackson, pero sí les voy a dar de información de la disidente también que escribió, aunque se unió la de la juez Sotomayor, Ketanji Jackson. Básicamente lo que dijo Coney Barrett: los tribunales federales no ejercen una supervisión general del Poder Ejecutivo. Resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que el Congreso les ha otorgado. Cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la respuesta no es que el tribunal se extralimite también en sus competencias. O sea, está diciendo, no, todo aquello que ocurría antes, no, es que eso no es así. No hay, ese poder judicial no puede ir a supervisar totalmente el Poder Ejecutivo. Por eso es que deja fuera a aquellas personas que no están en los pleitos. Eso supondría que lo que tiene que pasar en Estados Unidos es que mañana salgan múltiples pleitos. Ya hay 2 en 2 estados, New Hampshire y
Maryland, pleitos de clase, colectivos, que traigan el mismo planteamiento, porque las personas están en igual condición. Para certificar un pleito de clase hay un procedimiento, y lo que se teme es que ese procedimiento es en efecto tan engorroso que va a llegar el momento en que el Tribunal Supremo va a decidir en los méritos de este caso y en efecto va a dar al traste con la enmienda 14. Eso es lo terrible en todo esto. Y para eso, entonces voy a lo que puntualmente, como dice Norberto, Norberto La Santa lo dice sobre otra persona, pero yo creo que puntualmente llegó la jueza Sotomayor y lo que en efecto también dijo la jueza Ketanji Jackson, que me pareció importante porque fue bien contundente. La jueza Sotomayor es obviamente contundente en por lo menos 4 puntos, pero es mucho más rigurosa desde el punto de vista del precedente que ha habido con relación a la enmienda 14 desde los padres fundadores de la Constitución, desde antes. Y quiero leerles específicamente lo que me parecen los puntos más importantes. Vamos a lo que dijo la jueza Sotomayor. En principio, yo creo que es lapidario. Ningún derecho está salvo en el nuevo régimen jurídico que crea el tribunal. Hoy la amenaza se cierne sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Mañana, una administración diferente puede intentar confiscar armas de fuego a ciudadanos respetuosos con la ley o impedir que personas de determinadas religiones se reúnan para celebrar un culto. La mayoría sostiene que en ausencia de engorrosos litigios colectivos, los tribunales no pueden prohibir por completo ni siquiera esas políticas claramente ilegales, a menos que sea necesario hacerlo para proporcionar a las partes formales una reparación completa. Esta postura hace que las garantías constitucionales sean significativas, solo de nombre para cualquier persona que no sea parte del litigio. Y yo entro aquí para decir lo siguiente sobre ese punto. Y yo creo que va a ser bien interesante que se pueda discutir pronto en Puerto Rico si está a salvo el derecho de los puertorriqueños a ser ciudadanos estadounidenses porque nacen en un territorio de Estados Unidos que le dio esa posibilidad bajo la ley Jones. Y yo hago la pregunta, y yo estoy segura y espero que desde hoy, porque el viernes pues llegó tarde y yo me imagino que están estudiando, alguien se siente a hacer el análisis y lo difumine por el país entero para cuestionarle al Partido Nuevo Progresista, a Tomás Rivera Chatz, trompista, a Jennifer González, trompista, ¿qué van a hacer realmente? Si aquí hay un cuestionamiento de que una persona nacida en Puerto Rico, para la posteridad, a posteriori, se le va a cuestionar también su ciudadanía estadounidense. Porque a todas luces está hablando, no necesariamente del mismo caso, porque también un cuestionamiento aquí es lo que quiere hacer Trump, que en algún momento se planteó igualmente en el 1898, y vamos a hablar de eso ya mismo, precisamente en el año de la invasión estadounidense a Puerto Rico. En un caso que también planteaba que como aquel chino salió de California, cuando reingresó a Estados Unidos no podía entrar porque sus padres todavía no tenían estatus migratorio definido en Estados Unidos. Pero él había nacido aquí. Ese no sería el caso de los puertorriqueños, no necesariamente, porque los puertorriqueños, por lo menos, tenemos ciudadanía americana. Y digo por lo menos, me imagino que para los que se les pueda cuestionar porque no están naciendo aquí, pero no es parte de esa ecuación, yo realmente me lo cuestiono, porque estamos hablando de un derecho estatutario. Mañana eliminan la ley Jones, porque miren, blancos no somos,
Y realmente lo que está haciendo la administración Trump es definitivamente unos le llamaban blanquear al país. Yo sencillamente digo que es la discriminación por todo lo que no sea norteamericano y blanco. Estadounidense y blanco, porque norteamericanos hay otros. Y me parece que es importante que eso empiece a cuestionársele a la gente que puede discursar de que somos ciudadanos estadounidenses y queremos ser parte de aquella nación. Ajá. ¿Dónde deja esto la estadidad? Con un tribunal supremo que se atreve a decir que no importa lo que dice la enmienda 14, porque a eso van allí. Y yo estoy segura y no lo dudo. Dice la jueza Sotomayor, y me parece esto importante en el contexto de la historia, del tracto legal que ha seguido esa enmienda 14. Dado que no seré cómplice de un ataque tan grave a nuestro sistema de derecho, dice, poco después de la ratificación de la Constitución, James Madison observó que era una máxima establecida que el nacimiento en criterio es un criterio de lealtad, es decir, de ciudadanía. Esta es la historia. No recurro a otra cosa, a lo que recurrió la jueza Sotomayor de narrarles la jurisprudencia desde los Founding Fathers, que tanto ellos hablan. Explicó que el nacimiento podría transmitir, Madison, la ciudadanía en dos maneras, a través del lugar, según el principio del derecho del suelo, o a través del parentesco, como en el caso de los nacidos de ciudadanos de los Estados Unidos. Pero en general, explicó Madison, el lugar es el criterio más seguro y el que se aplica en los Estados Unidos. Es donde nace. Ese es el derecho por nacimiento. Apenas unas décadas después, el juez Story dijo, no hay nada mejor asentado que la doctrina de que los hijos incluso de extranjeros nacidos en un país son súbditos por nacimiento. Derecho inglés. Mucho antes de la 14ª enmienda, mucho antes, entonces era indiscutible la ley de los Estados Unidos, toda persona nacida dentro de los dominios y la lealtad de Estados Unidos, cualquiera que fuera la situación de sus padres, es un ciudadano nacido natural. Cita de un caso del 1844, gente. 1844. Sigue diciendo la jueza Sotomayor. Y a mí me gusta definitivamente desgranar, si la palabra existe, estas opiniones, porque yo creo que es de la mejor manera que aquellos que no hemos estudiado derecho la podemos ver claramente. Y en ese sentido voy a lo próximo. La decisión del tribunal no es más ni menos que una invitación abierta para que el gobierno se salte, brinque, le pase por encima a la Constitución. El Poder Ejecutivo puede ahora aplicar políticas que desobedecen la legislación establecida y violan los derechos constitucionales de innumerables personas, y los tribunales federales se verán incapacitados para detener plenamente sus acciones. Los efectos, gente. Hasta el día en que todas las personas afectadas consigan ser parte en una demanda y se aseguren para sí una medida cautelar, el gobierno podrá actuar sin ley indefinidamente. La decisión del tribunal no es ni más ni menos que una invitación abierta para que el gobierno, vuelvo y repito, le pase por encima a la Constitución, a la legislación establecida, y se violen los derechos constitucionales. Y esta me parece importantísima porque aquí voy a hacer una digresión a un caso que todos deberíamos conocer y que yo quiero traerlo por aplicación y analogía a lo que está pasando hoy en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. La jueza Sotomayor llamó cobardes a la mayoría. Y voy a citar, el Estado de Derecho no es un hecho en esta nación ni en ninguna otra. Es un precepto de nuestra democracia que solo perdurará si aquellos lo suficientemente valientes en cada rama luchan por su supervivencia.
Hoy el tribunal abdica de su papel vital en ese esfuerzo. De un plumazo, el presidente ha hecho una solemne burla de nuestra Constitución. En lugar de mantenerse firme el tribunal cede, diciendo, porque tal complicidad no deberá tener cabida en nuestro sistema jurídico. No debería. Y yo voy a hacer analogía con una historia que si no la han visto, véanla, la película que narra todo lo ocurrido en la vida de la juez del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg. Y yo, ustedes saben que he dicho que me parece que no le perdono a Ginsburg que no se haya ido del tribunal para que el presidente Biden tuviera la oportunidad de, Obama realmente, de nombrar a otro juez liberal en el Tribunal Supremo. Pero en esa historia de lo que fue la vida de la juez Ginsburg, precisamente se separan los juristas valientes de los juristas cobardes. En su camino a desarrollarse como abogada, vio toda la posibilidad de troncharse su carrera porque el machismo de los tribunales y el machismo de las posturas en los años 50, 60, de el derecho en Estados Unidos, incluida la Universidad de Harvard y sus decanos y sus administradores, estuvieron todo el tiempo esquineándola para que no lograra lo que quería lograr, que era que Estados Unidos dejara de ser lo discriminatorio que era por razón de género en toda su legislación. Y la entonces abogada Ginsburg, que era profesora de derecho porque no le daban la oportunidad en los bufetes de Nueva York, precisamente por ese machismo, logró coger el caso de un hombre de Colorado que lo discriminaban precisamente porque en aquel momento el IRS no le quería dar una deducción porque él era el cuidador de su madre. Y la valentía tanto de la abogada Ginsburg como la de su esposo, que era un experto en taxes, en contribuciones, los llevaron al tribunal y a esa jueza, que entonces fue jueza, a esa abogada la escucharon argumentando en el Tribunal Supremo y en efecto, en el 10º circuito, y en efecto se logró lo que todos conocemos hoy como las leyes que protegen y no pueden discriminar por razón de género. Precisamente porque hay una cláusula constitucional que se supone que establezca igual protección de las leyes. Y yo creo que hay que señalar aquí que en el momento en que estamos en el mundo, en nuestro archipiélago igualmente, histórico, yo creo que de lo que va a hablar más tarde la historia es de la gente que sea valiente. Y eso para mí ha sido la posición de estas 3 juezas en el Tribunal Supremo. Y ahí está la disidente. Una vez más, una joya. Desde el derecho, desde todo lo que articula, desde la jurisprudencia, incluso con el asunto del alcance de los tribunales y de las órdenes que tienen esas decisiones de los tribunales inferiores que manejan el asunto de la posibilidad de que sea inconstitucional lo que tienen ante sí, hasta lo que finalmente es el asunto de sus méritos, que vuelvo y repito, no está resuelto todavía. Ningún derecho está a salvo, eso ya lo dije, que yo creo que ahí es donde entra el análisis. Y lo que dijo la juez Jackson. Y fíjense que ambas juezas, la única que no ha escrito es la juez Kagan, pero ambas juezas, tanto Jackson como Sotomayor, escriben y dice la juez Jackson: la decisión del tribunal de permitir al Ejecutivo violar la Constitución con respecto a cualquier persona que aún no haya demandado es una amenaza a la existencia del Estado de Derecho. Gente, es que lo que Trump está haciendo precisamente es
gobernar por decreto, como se hace en otros regímenes que tanto critica Estados Unidos. Es que es eliminar el derecho, punto, y se acabó. El Estado de Derecho como lo conocíamos está en precario en este momento. Y si la gente no se tira a la calle, y si no hay posibilidad de las organizaciones de reunir lo más que puedan en esos pleitos de clase, en esos pleitos colectivos, yo creo que la amenaza es cuestión de meses, cuando se vuelva a reunir esa corte. Y me parece que hay que poner el hincapié donde debe estar en este momento. Eso es lo que se cierne sobre Estados Unidos. Y lamento decir que por razón de nuestra condición de territorio colonia de Estados Unidos, estamos en ese bote. Y cuando nosotros pensábamos que era suficiente con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, nos llega la información, que tengo que decir que fue porque se fue viral en las redes sociales, y yo creo que todos los medios que somos responsables a la hora de ir a cubrir lo que realmente está ocurriendo en el país, tenemos que ver lo que está pasando en las redes sociales y no necesariamente replicarlo porque alguien lo dijo. Traerlo, como en el caso de Prospe, porque ya tenía un abogado asignado y ese abogado lo representa y pudo decirnos, en el caso nuestro, que hablamos con él ayer hablamos con él, pero sobre todo el sábado, cuando esto empezó a salir. Y es que este joven, quizás déjenme ponerle esta foto cuando realmente, para identificar quién realmente es. Este joven es un líder comunitario que se conoce como Prospe porque es el nombre que tiene y que le ha dado esa participación que ha tenido José Gabriel Pérez Soler en diferentes movimientos, sobre todo en el movimiento comunitario deportivo. Y Prospe fue a el cuartel de la policía que está al lado del Hospital Howard, el número 266 de la policía de Puerto Rico, supuestamente a presentar una querella por vehículo hurtado. Él tiene una Ford Transit blanca y fue a radicar esa querella. Y cuando llegó al cuartel, él alega que el agente Agustín Rodríguez no quiso cogerle el número de querella. O sea, no quiso cogerle la querella para darle un número y que pudiera hacer las diferentes gestiones porque le hurtaron un vehículo. Y según la denuncia de él, cuando le niegan cogerle la querella, él empieza a grabar al policía diciéndole por qué no le va a tomar la querella. En lugar de tomarle la querella, lo llevó este guardia a un cuarto. Y en ese cuarto, el joven alega que el guardia le cayó encima y que en medio de la pela que le estaba dando, también llegaron otros 2 guardias e igualmente le cayeron encima. Y que tiene diferentes golpes, como todo lo que ustedes ven en pantalla, que son golpes en el cuerpo, en la cara, y tiene puntos de sutura en un dedo. Pero yo quiero que ustedes sepan que la policía de Puerto Rico, después de esto, acusó a este joven ayer, es decir, está detenido desde la tarde del sábado. Ayer lo llevaron a la sala de investigaciones de San Juan y allí lo acusaron de violar
el artículo 245. ¿Y qué es el artículo 245? Pues el artículo 245 es un artículo que se refiere a que una persona utilizó la fuerza en medio de una intervención con un policía. Y ustedes se preguntan, pero ven acá, pero si él estaba grabando a los guardias, lo llevan a un cuarto, allí le dan, por lo menos en la versión de él. Entonces, ¿cómo es posible que en efecto salga el acusado? Pues sí, pero lo más interesante, fíjense por qué es importante establecer por lo que fue acusado. Porque cuando uno habla de un artículo 245, está hablando de que es él el que le da a la policía, según lo que imputa este artículo 245. Pero, ¿dónde están los policías que están súper golpeados porque este joven les dio? Pues eso no sale. La policía de Puerto Rico no ha dicho hoy, ¿dónde están los guardias que supuestamente están súper golpeados? Usted no dude que mañana o el 11 de julio, que entiendo que es la vista, salgan las fotos con los moretones, porque así son. Ahora, lo que también hay que cuestionarse es cuál es la versión de la policía. Yo quiero que ustedes sepan que lo que me dicen es que la versión de la policía es que ellos se defendieron, pero no es que se defendieron totalmente, es porque este joven supuestamente se autoinfligió el daño, los golpes. O sea, se dio él. Se dio en la cara, se dio a tal punto que le tuvieron que coger puntos de sutura en un dedo. Ustedes lo ven golpeado en el rostro, lo ven golpeado, por lo menos estas son las imágenes que salieron después que ocurrió todo esto, en el cuerpo, pero todo esto es producto de que él mismo se dio. Gente, cuando nosotros hablamos de los derechos, que estábamos hablando hace un momento de que nada está a salvo, yo no me puedo imaginar si esto es lo que va a pasar en Puerto Rico, porque este joven llegó a saber por qué prejuicio los agentes de la policía no le quisieron coger una querella. A saber por qué, porque lo identificaron, no sabemos, porque la policía de Puerto Rico, miren que le ponen el micrófono en la boca a Joseph González, comisionado de la policía, cada vez que pueden, porque él es amigo de algunos periodistas. Miren que le encanta hablar de lo supuestamente bueno que están haciendo en la policía. De esto no han dicho nada. Y esto ocurrió el sábado. Y porque se hizo viral en las redes, porque tuvo la capacidad de impactar precisamente la opinión de esa gente que está alrededor de las redes sociales, donde se construyen muchas de las narrativas que estamos viendo, para bien y para mal, porque el fake news también está botado. Insistieron en radicarle un caso ayer. Y se lo radicaron. Un artículo 245. Y la juez María Teresa Hernández Calzada, una juez precisamente nombrada y confirmada por la administración, nominada por Pedro Pierluisi y confirmada por la administración legislativa de José Luis Dalmau en el Senado, en efecto, encontró causa. Y ahora empezará el licenciado Manuel Moraza, que es el abogado de este joven, a radicar todo lo que tenga que radicar, porque entiende que esto es, una vez más, una violación de derechos de parte de la policía de Puerto Rico. Y que la defensa de él, en efecto, establece que él lo único que hizo fue grabar a los policías, al policía cuando le estaba diciendo que no iba a cogerle la querella, y que el policía lo llevó para un cuarto y le dio una pela.
A esto es lo que nos exponemos los ciudadanos y ciudadanas que vayamos a buscar a poner una querella. Miren, a mí nadie me lo contó, a mí me pasó hace por lo menos 7 años. Yo fui a un cuartel a poner una querella porque me habían chocado un vehículo y tenía la tablilla de la persona que me chocó el vehículo. Y no me quisieron coger la querella. Y después, cuando yo me querellé contra el policía, vinieron a cogerme la querella con el sargento a amenazarme de por qué yo había ido a querellarme contra el guardia. Nadie me lo contó. O sea, de eso estamos hablando. Pero a mí no me dieron una pela. A este joven le dieron una pela. Y de hecho, nunca investigaron nada. Yo me tuve que quedar con mi vehículo chocado. Y lo menos que tenía de la persona era la tablilla. Y nunca se me olvida lo más seguro un trompista, un militar. Y yo me pregunto, ¿dónde están hoy los buenos días de Tomás Rivera Chats? ¿Dónde está hoy la gobernadora diciéndole a Joseph González que tiene que investigar lo que ocurrió en el cuartel 266? ¿O es que ya no vale que los ciudadanos tengan denuncias y que terminen siendo golpeados? Y no olvidemos los que han muerto a manos de la policía, y la policía no puede establecer por qué utiliza un arma de fuego para matar a una persona, incluida una persona que tiene un ataque por una enfermedad de salud mental. De eso estamos hablando. Así empezamos la semana. Y yo creo que es importante destacarlo y seguir pensando qué va a pasar en este país, qué va a pasar en Estados Unidos, si nos vamos a mantener de brazos cruzados cuando inminentemente los derechos están amenazados y ninguno está a salvo. Ilka, es capaz que ahora hayan caído encima entre ellos, sí, no lo dudo, para justificar los abusos. Norma, deberían unirse todos los últimos casos de abuso policial a hacer una demanda grupal que paguen en su carácter personal. Y así quieren que le quiten el monitor federal. Exacto, Rosa González. La jueza se ampara en la cintila de evidencia. Oh, sí, yo no tengo ningún problema. La cintila de evidencia se amparará en ella. Pero volvemos. Yo tenía que decir quién es la jueza y de dónde salió. Lo lamento por los jueces buenos que haya podido nombrar el Partido Nuevo Progresista. Ahí están. Lucas Marrero, yo creo que en este caso hay algo más que no han dicho. Pues Lucas, que lo digan, que lo traigan. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el prejuicio? Tomás tiene resaca, dice JR. Ah, sí, estaba de cumpleaños. Y quieren que le quiten. Ana, gracias por eso. O otra jueza nombrada por ser una buena PNM, lo más seguro. No la conozco, debe ser joven, honestamente, no sé quién es. Nos fuimos, recuerden, pueden donar siempre. Hoy es el último día para donar y poder pasar del número que llegamos el mes pasado. Siempre les decimos lo que puedan hacer por nosotros a través de este chat. Bonitasradio.net, también lo pueden hacer fundacionperiodismo21.com con PayPal y tarjetas de crédito, siempre a través de Bonitas Radio ATH Móvil y de Fundación Periodismo Periodismo 21 ATH Móvil. Gracias por estar. Empezamos la semana. Recuerden que el 16 de agosto, para aquellos de la diáspora, ya hay gente llamándome de Chicago que viene. Llamen, busquen pasajes. Mientras más temprano saben que es más barato. Vengan para acá el 16 de agosto que tenemos ese encuentro de los bonitos. La vamos a pasar bien una vez más. A conocernos y activar nuestra comunidad. Nos vemos mañana a las 11. En esto es lo último. Que la pasen bien y buen inicio de semana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.